Cuando el granjero tímido encontró a la joven apache herida y sola, todos dijeron que ella jamás regresaría, pero años después, cuando apareció en la puerta del rancho pronunciando su nombre con la voz temblorosa, hasta los peones más duros se quedaron paralizados. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pedir. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol apenas empezaba a pintar el cielo de color naranja cuando Toño llegó al corral. «Buenos días, patrón», dijo, quitándose el sombrero viejo. Pablo Méndez estaba de pie junto al bebedero. Volteó la cabeza y asintió. «Buenos días, Toño. Hoy va a hacer mucho calor, patrón. El aire ya está pesado». «Sí», respondió Pablo. Le dio una última palmada a la cerca de madera que estaba revisando. «Hay que terminar temprano». Desde que abrió los ojos, como todas las mañanas, Pablo ya estaba trabajando. Se había levantado cuando todavía era de noche, a las 5 de la mañana. Había prendido el fogón, hecho café y comido 2 tortillas frías del día anterior. Luego salió a ver a las cabras. Eran solo 9. Las contó como siempre. Todas estaban allí. Su vida en el rancho El Silencio era así, simple, todos los días igual. Toño se acercó y empezó a llenar los baldes de agua. Chema, el otro peón, llegó unos minutos después. Los 3 hombres trabajaban en silencio. El único sonido era el balido de una cabra, el chirriar de la bomba de agua y el viento caliente del desierto de Sonora. Al mediodía, el sol quemaba fuerte. Pablo dijo que era hora de parar. Se sentaron a la sombra de un mezquite viejo, cerca de la casa pequeña de adobe donde vivía Pablo. Toño sacó su comida envuelta en un trapo. «Oí algo en el pueblo ayer», comenzó a decir con la boca medio llena. Chema lo miró. «Siempre oyes algo». «Algo serio», insistió Toño. Bajó la voz, aunque solo estaban ellos 3. «Dicen que el Sherife Ramírez anda preguntando otra vez por los terrenos de por aquí, por los que están más cerca del arroyo». Pablo no dijo nada, masticó lentamente un pedazo de queso de cabra. «A mí no me gusta ese hombre», dijo Chema, escupiendo a un lado. «Tiene la sonrisa de una víbora de cascabel». «Él dice que quiere ayudar al pueblo a crecer», dijo Toño, encogiéndose de hombros. «Pero a mí me da miedo». Pablo terminó de comer, se limpió las manos en sus pantalones de mezclilla. «Mi padre no vendió, yo tampoco», dijo. Su voz era tranquila pero firme. Esa era la frase más larga que Toño y Chema le habían oído en toda la semana. Por la tarde, Pablo trabajó solo en un campo seco, tratando de sacar piedras. El sudor le corría por la espalda. Sus manos, grandes y callosas, agarraban las piedras una por una y las amontonaba al borde del terreno. Esta tierra le había pertenecido a su padre y al padre de su padre. Ahora era solo suya. A veces, cuando trabajaba, sentía que sus padres lo estaban viendo. Eso le daba un poco de tranquilidad, pero también una gran tristeza. Ellos habían muerto hacía 15 años, durante una sequía terrible. Pablo tenía 20 años entonces. El pozo se secó, los animales murieron y la enfermedad llegó. De la noche a la mañana, se quedó solo con 4 paredes de adobe y un montón de tierra amarilla. Aprendió a vivir con el silencio. Cuando el sol empezó a bajar, pintando todo de un color dorado, Pablo escuchó el ruido de un caballo que se acercaba por el camino polvoriento. No eran las pisadas lentas del caballo de Toño, eran firmes y directas. Dejó la herramienta en el suelo y se puso de pie, frotándose el dedo pulgar contra el índice, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Un hombre en un caballo gris se detuvo frente a él. Vestía una camisa clara y un sombrero. En el pecho brillaba una estrella de Sherife. «Buenas tardes, Pablo Méndez», dijo el Sherife Ramírez. «Sherife», respondió Pablo, con una leve inclinación de cabeza. Ramírez se bajó del caballo. Sonreía, pero sus ojos no sonreían. «Trabajando duro, como siempre. Me gusta eso. Un hombre que no le tiene miedo al sudor». Pablo esperó. Sabía que el Sherife no había venido a hablar del calor. «Vine a hacerte una oferta, Pablo. Una oferta de hombre a hombre». El Sherife se acercó y miró el campo. «Esta tierra es buena, pero es mucha para un hombre solo. Tú trabajas de sol a sol y apenas sacas para mantener a tus cabras y pagar a tus 2 peones. Es una vida muy dura». «Es mi vida», dijo Pablo.
Claro, claro, dijo Ramírez, sacudiendo la cabeza como si entendiera. Pero piensa, yo te puedo dar una buena cantidad de dinero. Dinero en efectivo. Podrías irte a vivir al pueblo, comprar una casita pequeña, dejar de romperte la espalda aquí. Incluso podrías conseguir un trabajo más fácil, en la tienda tal vez. Pablo miró más allá del cerife, hacia el rancho, vio la pequeña casa de adobe, el granero viejo que ya no usaba, el corral, vio a sus cabras moviéndose lentamente, respiró hondo. No, dijo. La sonrisa del cerife se congeló en su rostro. No, Pablo, escúchame bien, no es una oferta que haré 2 veces. Este dinero te puede cambiar la vida. Mi vida está aquí, repitió Pablo, esta vez mirando directamente a los ojos del cerife. La tierra no está en venta. Los ojos de Ramírez perdieron toda la falsa amabilidad. Es una lástima. Un hombre terco a veces se encuentra con problemas que no espera. El desierto es un lugar peligroso. Las tormentas llegan, los animales se enferman, los amigos escasean. Era una amenaza, clara y simple. Pablo solo asintió, como si el cerife le hubiera comentado que iba a llover. Buenas tardes, cerife, dijo, dando por terminada la conversación. Ramírez lo observó por un momento más, con la mandíbula apretada. Luego, sin decir otra palabra, subió a su caballo y jaló las riendas. «Te vas a arrepentir, Méndez», dijo por encima del hombro, y partió al galope, levantando una nube de polvo. Pablo se quedó parado allí hasta que el sonido de los cascos desapareció. Luego, volvió a agacharse y siguió sacando piedras, una por una. Sus manos temblaban un poco, pero no se detuvo. Esa noche, después de que Toño y Chema se fueron a sus casas en el pueblo, Pablo se sentó en la silla de madera afuera de su cabaña. El cielo estaba lleno de estrellas, millones de puntos brillantes sobre el desierto oscuro. No encendió una lámpara, le gustaba la oscuridad. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. A veces, ese silencio se sentía como una cosa pesada que le apretaba el pecho. Pensó en sus padres, pensó en la sonrisa de su madre cuando le enseñó a amasar tortillas, pensó en la voz grave de su padre diciéndole que un hombre es dueño de su palabra y de su tierra. Ahora, él era el único guardián de ese pedazo de mundo. «No voy a vender», susurró al viento nocturno, como si sus padres pudieran oírlo. En la distancia, hacia el norte, vio un pequeño parpadeo de luz. Un relámpago. Una tormenta se estaba formando lejos, en las montañas. El aire olía a tierra seca y a cambio. Pablo entró a su cabaña, cerró la puerta de madera y se acostó en su cama dura. Afuera, el viento comenzó a soplar más fuerte, silbando en las grietas de las ventanas. La tormenta se acercaba. El viento aullaba como un animal lastimado, sacudiendo las paredes de adobe de la cabaña. Pablo estaba acostado en su cama, con los ojos abiertos, mirando al techo. Los truenos retumbaban tan fuerte que sentía el piso temblar. La tormenta que había visto a lo lejos había llegado con toda su furia. De repente, un sonido diferente cortó el ruido de la lluvia y el viento. No era un trueno, era un golpe seco, seguido de un crujido de ramas. Pablo se sentó, escuchó, conteniendo la respiración. El sonido vino otra vez. Algo, o alguien, había chocado contra la cerca del lado oeste, cerca de los nopales grandes. Pablo se levantó de un salto, se puso los pantalones y una camisa seca. Tomó la vieja escopeta que estaba junto a la puerta, aunque no la cargó, solo quería tener algo en las manos. Abrió la puerta y la fuerza del viento casi se la arranca. La lluvia lo golpeó en la cara, fría y violenta. Afuera era una oscuridad total, rota solo por los relámpagos que iluminaban el paisaje por fracciones de segundo. «¡Hay alguien!», gritó Pablo, pero su voz se perdió en el estruendo. Caminó hacia donde había escuchado el ruido, con la escopeta levantada. El agua le empapaba la ropa al instante. Un relámpago brilló, blanco y cegador, y ahí la vio. Tirada junto al gran nopal, como un montón de ropas oscuras, estaba una persona. Pablo corrió. Al acercarse, vio que era una mujer. Estaba boca abajo, con el pelo negro y largo pegado al lodo. No se movía. «Oiga», dijo Pablo, arrodillándose a su lado. Con cuidado, la dio vuelta. La mujer tenía los ojos cerrados, su rostro estaba pálido y sucio. En su brazo derecho, la manga de su blusa estaba rasgada y oscura. Pablo tocó la tela, estaba empapada pero no de lluvia, era sangre. Sin pensarlo, dejó la escopeta a un lado. Pasó un brazo bajo los hombros de la mujer y otro bajo sus rodillas. Era más liviana de lo que parecía. Se levantó con esfuerzo, resbalando en el barro, y comenzó a caminar hacia la cabaña. La lluvia los azotaba a los dos. Pablo tropezó 2 veces, pero no la soltó. Llegó
a la puerta, la pateó para abrirla y entró. Dentro el mundo era silencio y calma relativa, solo el golpeteo de la lluvia en el techo. Pablo llevó a la mujer hasta su cama y la acostó con suavidad. Respiraba. Eso era bueno. Pablo encendió la lámpara de aceite. La luz amarilla llenó la habitación. Ahora podía verla mejor. Vestía una blusa sencilla y unos pantalones de tela resistente, ambos rotos y embarrados. En su cintura tenía un cinturón de cuero y un pequeño bolso. Pero lo más grave era el brazo. La herida era larga y profunda, desde el codo casi hasta la muñeca. Sangraba poco a poco. Pablo fue al rincón donde guardaba algunas cosas, sacó un trapo limpio, una jarra de agua y una botella pequeña de alcohol que usaba para las herramientas. Volvió a la cama. Con mucho cuidado comenzó a limpiar la herida con el trapo mojado. La sangre era espesa y oscura. La mujer se estremeció pero no despertó. «Tengo que limpiarlo», murmuró Pablo, como si ella pudiera oírlo. «Si no, se va a infectar». Aplicó un poco de alcohol en el trapo. En el momento en que tocó la herida, la mujer jadeó. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran ojos negros, profundos, llenos de confusión y de un miedo instantáneo. Ella intentó sentarse, alejarse, pero Pablo puso una mano firme en su hombro sano. «Tranquila», dijo, con la voz más calmada que pudo. «No le voy a hacer daño. Solo le estoy limpiando el brazo». La mujer dejó de forcejear. Sus ojos recorrieron la habitación rápida, luego se clavaron en Pablo. No decía nada, solo respiraba agitada. «Me llamo Pablo», dijo él, señalándose el pecho. «Pablo Méndez, este es mi rancho». La mujer lo miró fijamente. Luego, con un movimiento muy lento, llevó su mano izquierda a su propio pecho. «Nishoni», dijo. Su voz era ronca, apenas un susurro. «Nishoni», repitió Pablo. Asintió. «Bien, Nishoni. Su brazo está mal. Déjeme ayudarle». Ella observó sus movimientos mientras él volvía a trabajar en la herida. Sus músculos estaban tensos, listos para huir, pero permitió que Pablo terminara de limpiar el corte. Él tomó una aguja e hilo limpio que usaba para coser los costales. «Esto va a doler», advirtió. Nishoni asintió una vez, con seriedad. Agarró el borde de la manta con la mano izquierda y apretó los dientes. Pablo comenzó a coser. Ella no emitió un solo sonido, pero Pablo vio cómo el sudor le brotaba en la frente. Sus ojos no se apartaban de sus manos. Después de cerrar la herida, Pablo la vendó con un pedazo de tela limpia. Luego le acercó un vaso de agua. «Tome», dijo. Nishoni lo tomó con la mano que temblaba un poco. Bebió con avidez, vaciando el vaso de un solo trago. «Más», pidió, en un español con un acento extraño, pero claro. Pablo llenó el vaso de nuevo. Ella bebió más lentamente esta vez. Luego, recostó la cabeza en la almohada, agotada, pero sus ojos seguían abiertos, vigilantes. «¿Quién la lastimó?», preguntó Pablo. Ella miró su brazo vendado. «Hombres, con armas, en la montaña, tuve que correr». «¿Cuánto tiempo ha estado corriendo?». Nishoni cerró los ojos, como calculando. 2 días, tal vez 3. Los abrió de nuevo. El caballo se cayó. Yo seguí a pie. Pablo asintió. Se quedó en silencio un momento, sin saber qué más decir. El ruido de la tormenta afuera iba amainando poco a poco. «Usted debe dormir», dijo al final. «Aquí está a salvo por ahora». Nishoni lo observó, como si buscara una trampa en sus palabras. Finalmente, dio un leve asentimiento, pero no cerró los ojos. Pablo se levantó y fue a sentarse en la silla de madera, al otro lado de la habitación. Apagó la lámpara, dejando la cabaña en una oscuridad casi total. Sabía que ella no dormiría si él la miraba. Desde su silla, Pablo miraba la silueta oscura en su cama. Una mujer apache. En su casa, la gente del pueblo, el Serife Ramírez. No lo entenderían, tendría problemas, muchos problemas. Pero en ese momento, viendo a esa persona herida y sola bajo su techo, supo que no había tenido otra opción. No podía haberla dejado afuera, en la tormenta. Afuera la lluvia se convirtió en un suave golpeteo. El viento ya no aullaba, la tormenta había pasado, pero Pablo sintió que una nueva y diferente tempestad acababa de comenzar dentro de su pequeño rancho. La mañana llegó clara y fría después de la tormenta. Pablo había pasado la noche sentado en su silla, durmiendo a ratos. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Nishoni seguía dormida. Su respiración era más tranquila. Pablo se levantó con cuidado, hizo café y calentó unas tortillas. El olor a comida debió despertarla, porque cuando volvió a mirar hacia la cama, los ojos negros de Nishoni ya lo observaban. «Buenos días», dijo Pablo, acercándose con un plato. Ella se incorporó lentamente, sosteniendo su brazo vendado. Asintió en silencio y tomó el plato. Comió con hambre, pero con movimientos controlados. «Gracias», dijo después del primer bocado.
Pablo asintió. Se sentó en el borde de la mesa. ¿Cómo se siente el brazo? Duele, pero está mejor. Ella miró por la ventana. Tengo que irme. No puede irse todavía, dijo Pablo rápidamente. Su brazo. Y esos hombres pueden estar buscándola. En ese momento se escucharon voces afuera. Voces conocidas. Patrón, ¿está usted bien? Era Toño, y Chema venía con él. Pablo se puso de pie de un salto. Miró a Johnny, sus ojos se encontraron. En los de ella había alerta, pero no pánico. Escóndase, dijo Pablo en voz baja, señalando hacia el pequeño cuarto de atrás donde guardaba herramientas. Johnny se movió con rapidez sorprendente. Se deslizó de la cama, tomó su bolso de cuero y desapareció detrás de la cortina de tela que separaba el cuarto, justo cuando la puerta principal se abría. Toño asomó la cabeza, con el sombrero en las manos. Patrón, buenos días. Oímos muchos ruidos anoche con la tormenta y... Se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. Estaban mirando la cama. Las sábanas estaban revueltas y manchadas de barro seco. Y en el piso, junto a la cama, había un rastro de huellas pequeñas, de pies descalzos y embarrados, que no eran de Pablo. Chema entró detrás de él y también vio las huellas. Los dos hombres se quedaron quietos. Patrón, comenzó Toño, su voz temblando un poco. Pasó algo anoche. Pablo respiró hondo. Encontré a una persona herida. La traje adentro para ayudarla. Toño y Chema se miraron. ¿Una persona?, preguntó Chema. ¿Del pueblo? No. El silencio que siguió fue pesado. Toño comenzó a frotarse las manos nerviosamente. ¿Y dónde está esa persona ahora, patrón? Se fue temprano, mintió Pablo, mirándolos directamente. Apenas amaneció, pero Toño ya estaba mirando hacia la cortina de tela. Había visto un pequeño hilo de cuero en el suelo que había quedado atrás, un hilo como los que usaban los apaches para amarrar sus bolsos. El color se le fue de la cara. Patrón, susurró. Por el amor de Dios, dígame que no fue un apache. Pablo no respondió, no supo qué decir. Esa falta de respuesta fue suficiente. Toño dio un paso atrás, como si hubiera visto una serpiente. Santa María, un apache aquí, en el rancho. Toño, cálmate, dijo Chema, pero su voz también sonaba tensa. No me puedo calmar, gritó Toño. Si el pueblo se entera, van a venir con antorchas, el Serife Ramírez va a... Se interrumpió, mirando a Pablo con verdadero pánico. Patrón, usted no puede esconder a un apache, es peligroso, son gente de guerra. Estaba herida, dijo Pablo, firme, no podía dejarla morir. Pero es una apache, insistió Toño, casi llorando. Todo el mundo lo sabe, roban, atacan. Se fue, repitió Pablo con más fuerza. Ya no está aquí, así que no hay nada de qué hablar. Toño lo miró por un momento largo, luego bajó la cabeza. Sí, patrón, murmuró, pero no lo creía. Chema lo tomó del brazo. Vamos, Toño, tenemos trabajo que hacer. Lo sacó de la cabaña, lanzando una última mirada preocupada a Pablo. Pablo esperó a que sus pasos se alejaran. Luego fue hacia la cortina y la apartó suavemente. Johnny estaba de pie junto a la ventana pequeña, rígida como una estatua. Había escuchado todo. Lo siento, dijo Pablo. Ella volteó a mirarlo. Su rostro no mostraba miedo, sino una tristeza profunda. Tu hombre tiene razón. Soy un peligro para ti. Usted es una persona herida, dijo Pablo. Nada más. Johnny salió del cuarto. Debo irme ahora, antes de que ese hombre regrese con más gente. No, dijo Pablo. Se interpuso entre ella y la puerta. Aún no. Espere hasta que anochezca. Le traeré más comida y agua. Ella lo estudió, como tratando de entenderlo. ¿Por qué haces esto? No me conoces. Pablo pensó por un momento. Porque es lo correcto. No hubo tiempo para decir más. Desde afuera, en la distancia, llegó el sonido claro de varios caballos acercándose por el camino principal. No eran los pasos lentos de los burros de carga, eran muchos, y venían rápido. Los ojos de Johnny se volvieron hacia la puerta, alertas de nuevo. Pablo corrió a la ventana, vio a 5 jinetes. Al frente, con su sombrero y su estrella brillando al sol, estaba el Serife Ramírez. Detrás de él, 4 hombres del pueblo, con caras serias. Uno de ellos era el hermano de Toño. El granero viejo, dijo Pablo, volteándose hacia Johnny. El que está detrás de la casa, casi escondido por los mezquites. Vaya allí, escóndase, no salga hasta que yo vaya por usted. Johnny dudó solo un instante, luego asintió. Tomó su bolso y sin hacer ruido salió por la puerta trasera de la cabaña, desapareciendo detrás del edificio justo cuando los jinetes llegaban al frente. Pablo salió por la puerta principal y cerró detrás de él.
Se quedó parado en los escalones, con los brazos cruzados. El serife Ramírez se bajó de su caballo. Los otros hombres hicieron lo mismo, formando un semicírculo. Todos miraban a Pablo con desconfianza. «Buenos días, Pablo», dijo el serife. Su tono era demasiado amable. «Parece que tuve que hacer otro viaje hasta aquí tan pronto». «Buenos días, serife», respondió Pablo. «Toño vino al pueblo esta mañana muy alterado», continuó Ramírez, acercándose. «Dice que anoche trajiste a un apache herido a tu casa». «La persona se fue al amanecer», dijo Pablo. Uno de los hombres, un tipo grande llamado Esteban, soltó un gruñido. «No le creo, serife. Los apaches no se van así nada más. Son como alacranes, se esconden en los rincones». Ramírez no apartaba la vista de Pablo. «Mira, Pablo, entiendo que tengas buen corazón, pero esconder a un apache es un delito. Pones en peligro a todo el pueblo. Si está herida, podemos cuidar de ella». «En la cárcel del pueblo, quiere decir», dijo otro hombre. «Donde debe estar», afirmó Esteban. «O mejor aún, donde no pueda hacer más daño». Pablo sintió un nudo en el estómago, miró las caras de los hombres, vio miedo y vio odio, pero no vio razón. «Les dije que se fue», repitió, manteniendo la voz firme. «No hay nadie aquí». El serife Ramírez suspiró, como si estuviera decepcionado. «Pablo, Pablo, vas a obligarme a hacer algo que no quiero», señaló la cabaña con la cabeza. «Vamos a registrar la propiedad». Pablo no se movió del escalón. «¿Tiene una orden?». Ramírez sonrió, una sonrisa sin humor. «En San Ignacio, cuando hay un peligro para la comunidad, yo soy la orden. Ahora, apártate». Por un momento, Pablo no supo qué hacer. Si lo empujaban, no podría detener a 5 hombres, pero si encontraban a Nichoni... «Está bien», dijo finalmente, bajando los escalones. «Registren, pero no van a encontrar nada». Los hombres entraron a la cabaña con ruido, moviendo muebles, abriendo cajones. Pablo se quedó afuera, bajo el sol de la mañana, con el serife a su lado. «Es una lástima que hayas rechazado mi oferta, Pablo», murmuró Ramírez, sin mirarlo. «Ahora todo esto se va a poner muy complicado para ti». Dentro, los hombres gritaron que no había nadie. Salieron frustrados. «Revisen los establos y el cobertizo», ordenó Ramírez. Pablo contuvo la respiración mientras los hombres se dispersaban. Miraron el establo donde estaban los caballos, el pequeño cobertizo de las herramientas. Uno de ellos se acercó al sendero que llevaba al granero viejo, casi oculto por la maleza. «¿Y ese de allá?», preguntó el hombre señalando. «Ese granero se cayó a la mitad hace años», dijo Pablo rápidamente. «Solo hay tejas rotas y ratones, ni siquiera la puerta se puede abrir». El hombre dudó, mirando la estructura derruida. Finalmente, escupió al suelo y se volvió. «Nada por aquí, serife». Ramírez miró a Pablo por un largo momento. Luego dio una palmada en el hombro a Pablo, con una fuerza que no era amistosa. «Está bien, se fue, como dices. Pero escúchame bien, Méndez». Bajó la voz hasta que solo Pablo podía oírla. «Si descubro que me mentiste, si ese apache está cerca, no solo perderás tu tierra, la perderás todo. ¿Entendido?». Sin esperar respuesta, el serife llamó a sus hombres. Montaron y se alejaron al trote, dejando a Pablo solo en el patio, con el corazón latiendo fuerte en sus oídos. No se movió hasta que el polvo del camino se asentó. Luego, caminó lentamente hacia el granero viejo. La puerta, en efecto, estaba atascada, pero en un lado había una tabla suelta. Pablo la apartó con cuidado. Dentro, en la penumbra llena de telarañas y polvo, 2 ojos brillantes lo miraron desde un rincón. «Se fueron», dijo Pablo. Nichoni asintió desde las sombras. No dijo nada, pero en su mirada, Pablo vio algo nuevo. Una gratitud silenciosa y profunda, mezclada con la certeza de que el peligro apenas comenzaba. Los días siguientes fueron de una rutina nueva y silenciosa. Temprano en la mañana, Pablo llevaba comida al granero viejo. Un plato de frijoles, unas tortillas, a veces un poco de queso. Dejaba la comida en una caja de madera limpia que puso cerca de la entrada, junto a una jarra de agua fresca. Luego se iba a sus labores. Al principio, cuando regresaba horas después, la comida estaba tomada, pero Nichoni no se dejaba ver. Solo la veía como una sombra al fondo del granero. Al tercer día, Pablo encontró la caja de madera vacía y limpia. Y justo afuera del granero, sobre una piedra plana, había un pequeño montón de hierbas verdes que no reconocía. Al lado, una piedra pequeña y otra grande. Pablo se quedó mirando las hierbas y las piedras. No entendía. Desde la oscuridad del granero, llegó la voz de Nichoni, baja pero clara. «Para el dolor». Pablo miró hacia adentro. No la veía. ¿Las hierbas? Sí, se machacan, se ponen en la herida. Pablo tomó las hierbas con cuidado. «Gracias».
Las piedras son para ti, dijo la voz. La pequeña es para hoy, la grande es para mañana. Pablo frunció el ceño, mirando las piedras. No entendía ese mensaje. Al día siguiente, cuando llegó con el desayuno, Nishoni estaba sentada en un rayo de sol que entraba por un hueco en la pared. Tenía el brazo vendado en el regazo. Al verlo no se escondió. Pablo se detuvo sorprendido. Luego, lentamente, se acercó y dejó la comida. «¿Cómo está el brazo?», preguntó. «Mejor». Ella señaló con la cabeza las hierbas que Pablo había dejado a un lado. «¿Las usó?». «No sé cómo», admitió Pablo. Nishoni asintió. Con su mano buena tomó unas cuantas hojas. Las frotó con fuerza entre sus palmas. Luego las apretó hasta que soltaron un jugo verde. Con cuidado, se levantó un poco el vendaje y aplicó la pasta en la herida. Hizo un gesto de dolor leve, pero continuó. «Así», dijo. Pablo observó. «Pensé que las piedras eran para machacar». «No, las piedras eran un mensaje». «¿Un mensaje?». Nishoni lo miró. «La piedra pequeña, el viento la mueve fácil. La piedra grande no. Hoy el viento viene del norte, rápido y seco. Es una piedra pequeña. Mañana cambiará, será más suave, como una piedra grande. Así sabes qué tiempo esperar». Pablo nunca había pensado en el viento de esa manera. Para él, el viento solo era algo que secaba la tierra o traía tormentas. Se sentó en un viejo tronco que había cerca. «Usted escucha al viento». «Todo el mundo escucha», dijo Nishoni, «pero pocos entienden lo que dice». Tomó una tortilla de la caja y comenzó a comer. «Usted hace buenas tortillas». Era un cumplido simple, pero Pablo se sintió extrañamente orgulloso. «Mi madre me enseñó. Ella era una buena maestra». Así empezaron a hablar, poco a poco, con frases cortas. Nishoni le preguntaba por los nombres de las cosas en el rancho. Pablo se las decía y ella repetía la palabra, a veces preguntando por el nombre en su lengua. Una tarde, Pablo llevó masa de maíz. «Usted me enseñó del viento. Yo le enseño a hacer tortillas». Nishoni lo observó mientras él tomaba una bola de masa, la aplanaba con movimientos hábiles y la ponía en un comal sobre un pequeño fuego que hizo afuera del granero. «Es como la luna», dijo ella, viendo la tortilla redonda. Pablo le pasó una bola de masa. Ella la tomó. Sus manos eran ágiles, pero la masa se le pegaba a los dedos. La primera tortilla le salió muy gruesa y con forma extraña. Pablo no se rió, solo tomó otra bola. «Así», dijo, mostrando el movimiento de nuevo. Suave, pero con firmeza. Al segundo intento, a Nishoni le salió mejor. Puso su tortilla junto a la de Pablo en el comal. Las dos se inflaron con el calor. Cuando estuvieron listas, Pablo le pasó una a ella. Estaba caliente y un poco quemada en los bordes. Nishoni la partió y probó un pedazo. «Sabe diferente», dijo. «Mejor». «Cuando uno lo hace», Pablo asintió, comiendo la suya. El sol de la tarde caía sobre ellos, cálido y tranquilo. En esos días, Toño y Chema los observaban desde lejos, mientras trabajaban en los campos. «Mira eso, Chema», murmuraba Toño, rascándose la cabeza. El patrón y la Apache, sentados como dos viejos amigos. «Parece que no le ha sacado los ojos, al menos», decía Chema, escéptico. «Pero es raro, ¿no? Ella no actúa como dicen que actúan. No ha robado nada, no ha hecho brujerías». «Tal vez las brujerías son más silenciosas», sugería Chema, pero sin mucha convicción. Una vez, Pablo los llamó para ayudar a mover unas pacas de heno. Mientras trabajaban, Toño no pudo contenerse. «Patrón, esa mujer, la Apache». Pablo dejó la paca en el suelo. «Se llama Nishoni». Toño y Chema se miraron, sorprendidos por saber su nombre. «Bueno, Nishoni, entonces, ¿sigue aquí?». «Su brazo está mejorando», dijo Pablo, evitando la pregunta directa. «Pronto podrá irse». ¿Y qué hace todo el día?», preguntó Chema. «Aprende», dijo Pablo simplemente, y volvió a su trabajo. Esa misma noche, Pablo llevó una cobija más gruesa al granero. Las noches empezaban a enfriarse. Nishoni estaba de pie en la entrada, mirando las estrellas. «Tus hombres tienen miedo de mí. Toño y Chema son buenas personas», dijo Pablo, «pero han escuchado muchas historias. Historias de mi gente haciendo daño». «Sí», ella guardó silencio un momento. «También hay historias de tu gente haciendo daño, historias que mi abuela cuenta». Pablo no supo qué responder a eso. Era verdad. «¿Tu abuela te enseñó sobre las hierbas?», preguntó al final. «Sí, y sobre las estrellas, y sobre cómo seguir un rastro».
Nishoni señaló el cielo. Esa estrella brillante, la que no se mueve, nos guía hacia el norte. Mi pueblo está en el norte, en las montañas. Por primera vez, Pablo sintió la distancia enorme que había entre su mundo y el de ella. No solo una distancia de kilómetros, sino de vidas enteras. Ellos deben extrañarla, dijo. Nishoni lo miró, y en sus ojos había una tristeza tan profunda que a Pablo le faltó el aire. Sí, y yo los extraño a ellos. Esa noche Pablo no durmió bien. Pensó en Nishoni sola en el granero frío, pensando en su familia lejana. Pensó en el miedo del pueblo, en la amenaza del serife, y pensó en algo que Toño había dicho sin querer unos días antes, hablando con Chema. El patrón se ve diferente, menos solo. Era verdad. Desde que Nishoni estaba allí, la rutina del rancho tenía un nuevo sentido. No era solo sobrevivir un día más, era sobre cuidar de alguien, era sobre aprender. A la mañana siguiente, cuando Pablo llevó el desayuno, no encontró la caja vacía. Encontró a Nishoni esperándolo, con 2 tazas de café hechas en una pequeña lata que él le había dado. El café olía fuerte y un poco quemado. Lo hice como vi que tú lo haces, dijo, pasándole una taza. Pablo la tomó, probó el café. Estaba amargo, pero estaba caliente, y estaba hecho para él. Está bueno, dijo. Y por primera vez desde hacía mucho, mucho tiempo, Pablo Méndez sonrió de verdad. No fue solo un movimiento de los labios, fue una sonrisa que le llegó a los ojos, iluminando su rostro cansado. Nishoni lo vio, y una expresión suave, casi una sonrisa, asomó en sus propios labios. En ese momento, sin una palabra más, ambos supieron que algo había cambiado. Ya no era solo un hombre ayudando a una mujer herida. Eran 2 personas, en medio del desierto, que habían encontrado un punto de paz en medio del peligro que los rodeaba. Una paz frágil, que ambos sabían que no duraría para siempre. El rumor creció en San Ignacio como un fuego en el pasto seco. La gente hablaba en la tienda, en la iglesia, en el pozo de agua. Pablo Méndez tiene a esa apache escondida, te lo aseguro. ¿Y el serife no hace nada? El serife dice que no hay pruebas, pero todos sabemos la verdad. Toño escuchaba estos rumores cada vez que iba al pueblo por provisiones. Regresaba al rancho con el rostro pálido. Patrón, le dijo a Pablo una tarde, mientras éste arreglaba una silla. La gente está muy enojada. Dicen que usted pone en peligro a todo el mundo por proteger a una bruja del desierto. Pablo dejó el martillo. Nishoni no es una bruja. Ellos no la conocen, insistió Toño, casi suplicando. Solo saben lo que han oído. Y ahora dicen que si el serife no actúa, ellos lo harán. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Pablo. Esa noche, cuando llevó la cena al granero, le contó a Nishoni. Los hombres del pueblo hablan, pueden venir. Nishoni, que estaba sentada en el suelo limpiando su pequeño cuchillo, asintió lentamente. Lo sé, el viento trae su enojo, se siente en el aire. Puede que deba irse antes de lo pensado, dijo Pablo, aunque la idea le dolía en el pecho. Mi brazo aún no está fuerte para un viaje largo, dijo ella. Unos días más. Pero no tuvieron unos días más. La noche era oscura, sin luna. Pablo estaba a punto de apagar la lámpara cuando un sonido lejano lo detuvo. No eran coyotes, eran voces, varias voces, y el crepitar de algo que ardía. Corrió a la ventana. En el camino polvoriento que llevaba al pueblo, vio puntos de luz naranja moviéndose. Antorchas, eran muchas, y se acercaban. Sin pensar salió corriendo hacia el granero. Golpeó suavemente en la tabla suelta. Nishoni. Ella apareció al instante, ya alerta. ¿Vienen? Sí, con antorchas. Ella no pareció sorprendida. Tomó su bolso de cuero y se lo colgó. Iré por el lado del arroyo seco. Tú quédate aquí, diles que me escapé. No, dijo Pablo, con una firmeza que la hizo mirarlo fijamente. Si lo haces, te cazarán como a un animal. Quédate aquí, escondida, no salgas. Pablo, ellos... Quédate, ordenó, y fue la primera vez que alzó la voz con ella. Volvió corriendo a la cabaña. De un clavo en la pared, descolgó la vieja escopeta de su padre. Revisó que tuviera cartuchos. Tenía 2. Respiró hondo. Salió y cerró la puerta atrás de sí. Se paró en medio del patio, justo frente al camino. Esperó. Las antorchas llegaron pronto. Eran unos 10 hombres. Pablo reconoció a algunos. Esteban, el herrero, los hermanos Ruiz, el hijo del dueño de la tienda. Iban armados con palos y un par con viejos rifles. Al frente, con una antorcha en alto, estaba Ramón, un hombre grande y de mal genio conocido por todos. Ramón alzó su antorcha al ver a Pablo parado solo. Méndez, sabíamos que estarías despierto. Los hombres formaron un semicírculo frente a él, sus rostros duros iluminados por el fuego. ¿Qué quieren, Ramón?, preguntó Pablo, manteniendo la escopeta bajada pero visible.
Sabemos lo que quieres, gritó Esteban. La Apache, la tienes escondida, entrégala. No hay nadie aquí más que yo, dijo Pablo. Mentiroso, rugió Ramón. Toño ha visto cosas, tu peón Chema también, esa bruja te ha hechizado, pero nosotros te vamos a salvar, Pablo, aunque sea a la fuerza. Avanzaron un paso. Pablo levantó la escopeta. No la apuntó a nadie, pero la levantó. El gesto los detuvo. Esta es mi tierra, dijo Pablo, y su voz sonó más fuerte de lo que él creía posible. Mi casa. Nadie pasa sin mi permiso. Ramón se rió, un sonido feo. ¿Y qué vas a hacer, Pablo? ¿Dispararnos a todos? Tienes una escopeta vieja. Somos 10. Pablo sintió el sudor frío en su espalda. Sus manos temblaban, pero no se movió. El primero que dé un paso más lo recibo, y no fallo. Hubo un silencio. Los hombres se miraron entre sí. Conocían esa escopeta. Sabían que Pablo Méndez era un hombre tranquilo, pero también sabían que era un buen tirador cuando cazaba para comer. La duda entró en sus ojos. Él está loco, murmuró uno de los hermanos Ruiz. La Apache lo ha envenenado con sus hierbas. No es locura, dijo Pablo, mirándolos a cada uno. Es justicia, es una mujer herida, no les ha hecho nada, déjenla en paz. Es una Apache, insistió Esteban, pero su voz ya no sonaba tan segura. En ese momento la puerta de la cabaña se abrió. Todos voltearon. Nishoni salió, caminando con calma. Se paró al lado de Pablo, bajo la luz de las antorchas. Llevaba su bolso y su manta. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos eran como pedernal. Aquí estoy, dijo, en un español claro. No hay necesidad de más gritos. Los hombres retrocedieron un paso, sorprendidos, no esperaban que saliera así, sin miedo. «¿Ven?», dijo Ramón recuperando la voz. «Ahí está, agárrenla». Pero ninguno se movió. Había algo en la manera en que Nishoni los miraba, algo en la forma en que Pablo se mantenía firme a su lado con la escopeta, que los paralizó. «Ustedes vienen con fuego y con miedo», dijo Nishoni dirigiéndose a todos. «Yo no tengo miedo de ustedes, solo quiero irme, déjenme ir en paz y no habrá problemas». Ramón miró a sus hombres, vio la indecisión en sus caras. El ímpetu de la turba se había roto. «Está bien», gruñó finalmente, bajando su antorcha un poco. «Vete, pero si te volvemos a ver cerca de San Ignacio, no será tan fácil». Nishoni asintió, luego miró a Pablo. «Gracias», le dijo, solo a él. Ella comenzó a caminar, pasando entre los hombres que se apartaron para dejarla pasar. Se dirigió hacia la oscuridad del desierto, más allá del límite del rancho. Todos la vieron desaparecer en la noche, sin mirar atrás. Cuando se fue, la tensión se rompió. Los hombres, de repente avergonzados, comenzaron a bajar sus palos y sus antorchas. Ramón escupió al suelo cerca de los pies de Pablo. «Esto no se acaba aquí, Méndez. Te has puesto contra tu propia gente». Dio media vuelta. «Vámonos». Los hombres lo siguieron, murmurando entre ellos. Las luces de las antorchas se alejaron por el camino, dejando a Pablo solo en la oscuridad, con el olor a humo y a miedo flotando en el aire. Pablo bajó la escopeta. Sus brazos le pesaban como si fueran de piedra. Respiró profundamente, mirando hacia la oscuridad donde Nishoni había desaparecido. Sabía que Ramón tenía razón. Nada volvería a ser igual. Pero en ese momento, solo sentía un vacío inmenso y un frío que no tenía nada que ver con la noche. El sol salió sobre el rancho el silencio, pero la luz no lograba entrar en la cabaña de Pablo. Él estaba sentado a la mesa, con las manos alrededor de una taza de café frío. No había dormido. Toño llegó más tarde de lo habitual. Al ver a Pablo a través de la puerta abierta, entró con cautela. «Buenos días, patrón». Pablo solo asintió. Toño se quedó de pie, girando su sombrero en las manos. «Anoche oímos los gritos, vimos las luces desde nuestra casa. Chema quería venir, pero yo le dije que era mejor no meterse». «Hicieron bien», dijo Pablo, sin levantar la vista. «¿Y la señorita Nishoni?», preguntó Toño, casi en un susurro. «Se fue». Toño asintió varias veces, como si procesara la información. «Fue lo correcto, patrón, por su bien y por el suyo. El pueblo estaba muy alterado». Pablo finalmente lo miró. «¿Y ahora qué, Toño? ¿Ahora soy el hombre que protegió a una Apache? ¿El traidor?» Toño se puso colorado. «No, patrón, para nada. Algunos dicen eso, es verdad, pero otros dicen que usted fue muy valiente, que se paró solo frente a todos esos hombres». «No fui valiente», dijo Pablo con voz cansada. «Solo estaba cansado». Toño no supo qué responder. Después de un momento murmuró: «Voy a empezar con las cabras entonces», y salió de la cabaña. Pablo terminó su café frío.
Luego, como un autómata, comenzó su rutina. Revisó los comederos, bombeó agua, revisó una cerca que estaba floja, pero cada tarea le recordaba algo. Al pasar junto al granero viejo, se detuvo. La tabla que servía de entrada secreta estaba en su lugar. Todo estaba silencioso. Al mediodía, Chema se acercó mientras Pablo almorzaba solo bajo el mezquite. Toño me contó, dijo Chema sin preámbulos. Se sentó en una piedra cercana. Fue una cosa fea, patrón. Sí. Pero esa mujer, ni Johnny. Chema buscó las palabras. Ella salió caminando, con la cabeza en alto. No corrió, no suplicó. Eso impresiona a un hombre. Pablo lo miró, sorprendido. Lo que quiero decir es que tal vez Toño y yo tuvimos miedo al principio, pero al final vimos que no era un monstruo, era una persona. Chema se levantó. El pueblo olvidará, patrón. Siempre olvidan. Pero el pueblo no olvidó tan rápido. Los días siguientes, cuando Pablo iba a San Ignacio por sal o herramientas, sentía las miradas. Algunas eran de abierto desprecio, otras de curiosidad. Nadie le hablaba directamente del asunto, pero los murmullos eran constantes. En la tienda, la señora Rosario, la dueña, le cobró el azúcar sin mirarlo a los ojos. «Buenas tardes, Pablo», dijo con voz fría. «Buenas tardes, señora». Ella metió el dinero en la caja. «Es una lástima lo que pasó en tu rancho. Espero que no vuelvas a tener visitas inesperadas». «No creo que las tenga», respondió Pablo, tomando su paquete. Al salir, escuchó a dos hombres hablando junto a la puerta. Y se fue hacia el desierto como si nada. Dicen que los apaches tienen pacto con el diablo, por eso no tienen miedo. Pablo siguió caminando. No volvió la cabeza. Las semanas se convirtieron en meses. La vida en el rancho. El silencio volvió a su viejo ritmo. El silencio, que por un tiempo se había llenado de palabras suaves y risas bajas, volvió a ser absoluto. Un silencio que ahora a Pablo le parecía más pesado que antes. Una tarde, encontró un pequeño frasco de barro en el cajón de la mesa. Dentro había unas hierbas secas. Eran las que ni Johnny usaba para el dolor. Él nunca las había usado. Las guardó y no las volvió a tocar. Toño y Chema hacían lo posible por animarlo. Hablaban de cosas del pueblo, del tiempo, de los precios del ganado, pero Pablo respondía con monosílabos. Trabajaba desde el amanecer hasta que anochecía, como si intentara cansar el cuerpo para que la mente no pensara. Una noche, Toño se quedó después del trabajo. Traía una botella pequeña de mezcal. «Para el frío, patrón», dijo, poniendo 2 vasos en la mesa. Pablo lo dejó servir. Bebieron en silencio el primer trago. La bebida ardía al bajar. «A veces», comenzó Toño con cuidado, «a veces la vida nos pone personas en el camino que no esperamos, y después se van. Pero el camino sigue». Pablo miró el líquido ámbar en su vaso. «Sí, sigue». «Usted es un buen hombre, Pablo Méndez», dijo Toño, usando su nombre por primera vez en años. «No deje que el rencor de los demás le cambie eso». Esa simple frase, dicha con sinceridad, le llegó a Pablo más de lo que Toño podría imaginar. Asintió, sin confiar en su voz. Los meses se hicieron años. 1, 2, 3, 4, 5. El rancho no cambió. Pablo tampoco, al menos por fuera. Por dentro, el recuerdo de ni Johnny se volvió como una piedra lisa que llevaba en el bolsillo. No la miraba todos los días, pero siempre sabía que estaba allí, en la forma en que el viento del norte soplaba con fuerza, en el olor de las tortillas recién hechas, en la vista del desierto al atardecer. La gente del pueblo, efectivamente, olvidó. Los niños que entonces eran pequeños ahora eran jóvenes que no conocían la historia. Los hombres que habían ido con antorchas envejecieron, algunos se mudaron, otros prefirieron no recordar su momento de miedo y furia. Pablo Méndez siguió siendo el granjero solitario del rancho El Silencio, un hombre de rutinas y silencios, un hombre que había tenido, por un breve tiempo, a alguien a quien cuidar y que ahora solo cuidaba de una tierra seca y de unos animales. Hasta que una tarde, en el 5º año, el calor era tan intenso que el aire parecía vibrar. Pablo estaba en el corral, vertiendo agua en el bebedero de las cabras. De repente, el animal más viejo, una cabra gris que siempre era tranquila, levantó la cabeza y emitió un balido fuerte y alerta. Pablo se enderezó. Siguió la mirada del animal. En el camino a lo lejos, una nube de polvo se acercaba. No era el carro lento del repartidor, era alguien a caballo, y cabalgaba rápido. Pablo se quedó quieto, observando. Una extraña sensación, un presentimiento antiguo y casi olvidado, comenzó a latir en su pecho. Dejó el balde en el suelo y se acercó lentamente a la cerca, poniendo una mano sobre la madera caliente para ver mejor.
El jinete se acercaba. El polvo se asentó lentamente, revelando la figura del jinete. Era una mujer. Montaba un caballo pinto sudado y cansado. Se detuvo a unos 20 metros del corral y se quedó quieta, mirando hacia donde Pablo estaba parado. Pablo no podía respirar. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Aunque habían pasado 5 años, la reconoció al instante. La forma en que sostenía las riendas, la línea de sus hombros, la manera en que su cabello negro, ahora más largo, caía sobre su espalda. Era Nishoni, pero no era la misma. Su rostro, antes sereno, ahora tenía marcas de cansancio y una cicatriz delgada y nueva que le cruzaba la ceja izquierda. Sus ojos, siempre observadores, ahora tenían una dureza que antes no existía. Vestía ropa práctica y resistente, manchada de polvo y algo que parecía barro seco. En su cintura, junto al pequeño bolso de cuero que Pablo recordaba, colgaba un machete corto en una vaina. Nishoni desmontó. Sus movimientos eran ágiles, pero Pablo vio cómo hacía una leve mueca de dolor al tocar el suelo, como si una vieja herida le molestara. Toño y Chema salieron del cobertizo de herramientas. Se detuvieron en seco al verla. Toño dejó caer una llave inglesa que llevaba en la mano. El ruido metálico contra la tierra pareció muy fuerte en el silencio. Nishoni ignoró a los dos peones. Sus ojos solo estaban puestos en Pablo. Comenzó a caminar hacia él, despacio, cada paso medido. El caballo pinto resopló y bajó la cabeza, exhausto. Pablo encontró por fin la fuerza para mover los pies. Caminó hacia la cerca y la abrió, saliendo al camino. Se detuvieron a una distancia de 3 metros el uno del otro. El aire caliente parecía vibrar entre ellos. «Pablo Méndez», dijo Nishoni. Su voz era la misma, pero más grave. Llevaba el peso de los años en cada sílaba. Pablo abrió la boca, pero las palabras no salieron. Finalmente, logró decir: «Nishoni». Ella asintió una vez. Un gesto corto, formal. «Necesito hablar contigo. Es urgente». En ese momento, Chema, quien tenía mejor vista, dio un paso adelante y señaló con el mentón hacia la lejanía, detrás de Nishoni. «Patrón, mira». Pablo desvió la mirada. En la cresta de una loma baja, a casi 500 metros de distancia, 3 jinetes estaban quietos, recortados contra el cielo blanco del mediodía. No se movían, solo observaban. Eran apaches. Se podía ver por la forma en que montaban, por las lanzas largas que llevaban a un costado. Toño emitió un sonido ahogado. «Dios mío, trajo a más». Nishoni no volteó a mirar a sus vigías. Mantenía sus ojos en Pablo. «No son un peligro para ti. Están ahí por mí, para asegurarse». «¿Asegurarse de qué?», preguntó Pablo, encontrando su voz. «De que esté a salvo, de que puedas escucharme». Ella miró brevemente a Toño y a Chema. «Necesitamos hablar a solas, adentro». Pablo dudó. 5 años de silencio, de preguntas sin respuesta, y ahora ella aparecía así, con cicatrices nuevas y guerreros vigilando desde la colina. Pero en sus ojos, bajo la dureza, vio la misma urgencia honesta de la mujer a quien una vez había vendado el brazo. «Está bien», dijo. Luego se dirigió a sus peones. «Toño, Chema, déjenos solos». «Pero patrón», comenzó Toño, mirando con terror a los jinetes a lo lejos. «Déjenos», repitió Pablo con más firmeza. Los dos hombres se miraron. Finalmente Chema asintió y tomó del brazo a Toño. «Vamos, viejo, a revisar el pozo». Lo guió hacia el otro lado del rancho, pero ambos volteaban la cabeza cada pocos pasos. Pablo señaló hacia la cabaña. Nishoni comenzó a caminar, y él la siguió. Al pasar junto al caballo pinto, ella tomó las riendas y lo llevó a un poste de sombra, donde había un balde viejo. Con movimientos rápidos le dio de beber. Al entrar a la cabaña, Pablo sintió una extraña sensación de déjà vu. Todo estaba igual que la última vez que ella estuvo allí. La mesa, la silla, la cama. Nishoni se detuvo en el centro de la habitación, mirando alrededor. Sus ojos se posaron en la cama por un segundo más largo. Pablo cerró la puerta. La penumbra del interior los envolvió. «¿Qué pasó?», fue lo primero que preguntó Pablo, sin poder contenerse. «Tu brazo, tu cara». Nishoni se tocó la cicatriz de la ceja. «La vida pasó, Pablo. Mi pueblo ha estado en guerra. Una guerra silenciosa, contra un enemigo que no lucha con honor». Se acercó a la mesa y apoyó ambas manos sobre la madera, como si necesitara sostenerse. «Escúchame, no tengo mucho tiempo. Los hombres en la colina me esperan, pero otros hombres vienen hacia aquí, hombres más peligrosos». «¿Qué hombres?» «Un nacaye, un traficante, vende armas nuevas, de fuego rápido, a cualquiera que le pague, a bandas que atacan a mi gente, a rancheros que quieren más tierra, a cualquier hombre con dinero y mal en el corazón».
Ella respiró hondo. Él tiene amigos aquí en San Ignacio. Un nombre vino a la mente de Pablo de inmediato. ¿El Serife Ramírez? Johnny asintió, con gravedad. Ramírez trabaja para él ahora, le consigue información, le limpia el camino, y Ramírez sabe lo que pasó hace 5 años, sabe que me ayudaste. Pablo sintió un frío en el estómago. ¿Y qué quiere ese traficante contigo? Mi pueblo, los pocos que quedamos, nos escondemos en la sierra. Sabemos dónde pasa sus armas, hemos atacado sus caravanas. Él quiere encontrarnos, quiere eliminarnos. Ella miró a Pablo directamente, y quiere hacerte daño a ti también, porque me ayudaste, porque eres una debilidad para mí. Las palabras flotaron en el aire quieto de la cabaña. Pablo las procesó lentamente. ¿Una debilidad? Johnny bajó la vista. Por primera vez, su dureza pareció agrietarse, mostrando algo vulnerable debajo. Sí, porque lo que pasó aquí, no lo olvidé, y ellos lo saben. Pablo no supo qué decir a eso. Su mente daba vueltas alrededor del peligro, de los hombres armados, del Serife convertido en enemigo. ¿Por qué viniste entonces?, preguntó al final. Si es peligroso para ti estar aquí. Johnny levantó la cabeza. Su mirada era clara y directa, llena de una determinación que heló la sangre de Pablo. Porque necesito tu ayuda, y porque tengo una forma de protegerte, y de protegerme a mí, para poder ayudar a mi pueblo. Hizo una pausa, tomando aire, como si se preparara para un salto grande. Pero para eso, tengo que hacerte una pregunta muy importante. La pregunta flotó en el aire cargado de la cabaña. Pablo esperó, sin atreverse a respirar. Johnny lo miró fijamente, con una intensidad que traspasaba la penumbra. ¿Te casarías conmigo? Las palabras, tan simples y tan enormes, no encontraron sentido en la mente de Pablo al principio. Las escuchó, pero su significado no llegaba. Solo podía quedarse mirando a Johnny, como si ella hubiera hablado en una lengua desconocida. ¿Qué? Fue lo único que logró decir. ¿Te casarías conmigo, Pablo Méndez?, repitió ella sin apartar la vista. Su voz no temblaba, pero en sus ojos había un destello de algo que podría ser miedo, o esperanza, o ambos. «Casarnos», dijo Pablo, como si probara el peso de la palabra. ¿Por qué? No es por amor, ¿verdad? Inmediatamente se sintió tonto por decirlo. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Johnny. El amor es una cosa complicada. Lo que hay entre nosotros es algo fuerte, pero no es solo por eso. Se acercó un paso. Es por protección, para los dos. No entiendo. Si estamos casados, yo soy tu esposa, soy Johnny Méndez, una mujer del pueblo, casada con un ranchero de San Ignacio. El Serife Ramírez no puede llevarme simplemente. La gente del pueblo no puede venir con antorchas por una esposa. Exhaló tratando de ordenar sus pensamientos. Yo puedo quedarme aquí, a salvo. Desde aquí, puedo ayudar a mi pueblo. Puedo pasar información a los hombres de la colina. Puedo ser sus ojos y sus oídos donde ellos no pueden llegar. Pablo comenzaba a entender, y la enormidad del plan lo mareaba. ¿Y yo? ¿Por qué yo estaría más seguro? Porque si estás solo, eres solo el granjero que ayudó a una apache. Ellos pueden hacerte desaparecer y nadie preguntará. Pero si eres mi esposo... Ella hizo una pausa. Si me pasa algo a mí o a ti, habrá preguntas. Será más complicado para ellos. Además, estaré aquí para protegerte. ¿Protegerme?, preguntó Pablo, casi sin querer. La idea de que ella, una mujer, viniera a protegerlo a él, parecía al revés. Sí, dijo Johnny con simpleza. Sé pelear, sé usar esto. Tocó el machete en su cintura. Tú sabes trabajar la tierra, cuidar animales. Yo sé cuidar en la guerra. Podemos ayudarnos. Pablo se pasó una mano por el pelo. Su corazón latía con fuerza. Esto es una locura. Un matrimonio es algo serio, no es un juego. Lo sé, dijo ella, y su voz sonó más suave. No es un juego, es un pacto para sobrevivir, para que los dos tengamos una oportunidad. Miró hacia la puerta, como si pudiera ver a través de la madera. Mi pueblo está escondido, con hambre, con miedo. El hombre malo, el Nacaye, se llama Eladio Salazar. Tiene muchos hombres, muchas armas. Si no lo detenemos, vendrá por esta tierra también. Por tu agua, por tu ganado. No le importas tú ni yo, solo le importa el poder. El nombre Eladio Salazar cayó como una piedra en el estómago de Pablo. Había oído ese nombre. Hombres ricos de Hermosillo lo mencionaban con respeto y miedo. ¿Y tú, me estás pidiendo que me una a tu guerra?, preguntó Pablo, su voz apenas un susurro. Te estoy pidiendo que te unas a nuestra supervivencia, corrigió ella. Hace 5 años me diste refugio. Ahora el peligro viene por los dos. Juntos somos más fuertes. Separados somos fáciles de derrotar.
Pablo miró a su alrededor, a su cabaña humilde y silenciosa. Miró sus manos, callosas por el trabajo de la tierra. Él no era un guerrero, era un hombre de paz, de rutinas. La idea de mentir, de esconderse, de pelear, le daba vértigo. Pero luego miró a Nishoni, vio la cicatriz nueva en su ceja, la fatiga en sus hombros, la firmeza desesperada en sus ojos. Ella había venido hasta aquí, arriesgándose, para ofrecerle una salida, para pedirle ayuda de la única manera que le permitiría dársela. «Si digo que no», comenzó Pablo. «Si dices que no, me iré ahora mismo con los hombres de la colina», dijo ella sin dudar. «Y tú te quedarás aquí, esperando a que los hombres de Salazar y el Serife Ramírez vengan por ti. Tal vez mañana, tal vez la semana que viene». Hizo una pausa. «Pero si dices que sí, tendremos una oportunidad, podremos luchar». El silencio se extendió. Pablo podía escuchar el zumbido de una mosca contra la ventana, el lejano balido de una cabra. «¿Y después?», preguntó. Si todo sale bien, si sobrevivimos». Nishoni bajó la mirada. Después podemos decidir. Un matrimonio puede ser muchas cosas. Puede ser una farsa o puede ser real. Eso lo decidiremos después, si hay un después». Era honesto, brutalmente honesto. No prometía amor ni un final feliz. Solo prometía una lucha juntos. Pablo iba a abrir la boca para responder cuando un sonido lejano cortó el aire. No era el viento, no eran animales. Era el golpe rítmico y creciente de varios caballos al galope. Y venían por el camino principal, rápido. Los ojos de Nishoni se abrieron, alertas al instante. Corrió a la ventana y miró por una rendija. «Son ellos», dijo, su voz plana, «el Serife, y trae más hombres que la última vez. Vienen directo aquí». Se volvió hacia Pablo. En su rostro ya no había lugar para la duda o la explicación. Solo quedaba la pregunta, urgente y clara, flotando sobre el ruido que se acercaba. El tiempo se había acabado. Los cascos de los caballos sonaban como truenos contra la tierra seca. Se acercaban rápido. Nishoni no se movió de la ventana. «No hay tiempo. Tienes que decidir ahora». Pablo miró sus manos. Eran las manos de un granjero, no de un guerrero, no de un hombre que se casa por conveniencia. Pero también eran las manos que habían vendado el brazo de esa mujer, que habían hecho tortillas con ella bajo el sol de la tarde. Eran las manos que habían sentido el peso del silencio durante 5 años largos. El ruido era ensordecedor. Los jinetes debían estar ya en el patio. «Si te quedas te matarán», dijo Nishoni, su voz cortando como un cuchillo a través del pánico de Pablo. «No les importa la ley, solo les importa Salazar». En ese momento, desde afuera, llegó la voz áspera del Serife Ramírez. «Pablo Méndez, sal de ahí, tenemos que hablar». Toño gritó algo, su voz aguda por el miedo. «Déjenlo en paz, el patrón no ha hecho nada». Un golpe seco, un grito de dolor. «Toño». Algo se quebró dentro de Pablo, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. No era solo miedo, era una rabia silenciosa, profunda, una rabia contra los hombres que querían quitarle todo, una y otra vez. Su tierra, su paz, ahora su vida. Levantó la vista y miró a Nishoni, a la mujer que había cruzado el desierto para darle una oportunidad, a la única persona en 5 años que lo había hecho sentir menos solo. Sin una palabra, extendió la mano. Nishoni miró su mano abierta, luego su rostro. Por un segundo, su dureza se desvaneció, mostrando una incredulidad pura. «¿Sí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí», dijo Pablo, y la palabra salió firme y clara. «Me caso contigo». Ella tomó su mano, su piel era áspera, sus dedos fuertes, un pacto sellado en medio del peligro. «Por la puerta de atrás», dijo ella, soltándolo y moviéndose rápido. «Al establo, tenemos que irnos antes de que rodeen la casa». Pablo asintió, tomó la vieja escopeta de la pared y una bolsa con municiones que guardaba en un cajón. Nishoni ya estaba en la puerta trasera escuchando. «Méndez, esta es tu última oportunidad», rugió el Serife desde afuera. «Entregas a la Apache o entramos a disparar». Nishoni abrió la puerta solo 1 centímetro. Miró. «Hay 2 hombres en el lado este vigilando, pero no han visto esta puerta. Vamos». Salieron agachados. La puerta trasera daba a un pequeño patio de labores, lleno de leña y un carro roto. A 20 metros estaba el establo. Corrieron pegados a la pared de la cabaña. El aire olía a polvo y a violencia. Justo cuando llegaban al cobertizo del establo, una voz gritó: «¡Por allá!».
¡Escapan! Un disparo retumbó. La bala golpeó una teja del techo, haciendo añicos de barro. Pablo abrió la puerta del establo y empujó a Nishoni hacia adentro. Dentro, los 2 caballos de Pablo estaban inquietos, asustados por los disparos. El tercer puesto estaba vacío. «Toño, Chema», llamó Pablo en voz baja, desesperado. De detrás de un montón de heno surgieron los 2 peones. Toño tenía el labio partido y sangraba. Chema lo sostenía. «Patrón», dijo Chema, «hay como 7 u 8 hombres, el Serife y otros que no conocemos. Tienen rifles nuevos. Ustedes tienen que esconderse», dijo Pablo. «No se metan en esto. Demasiado tarde para eso», dijo Chema con amargura. «Ya le pegaron a Toño por hablar», miró a Nishoni. «¿Es cierto? ¿Se van a casar?» «Sí», dijo Pablo, mientras Nishoni ensillaba los 2 caballos con movimientos veloces. Toño, a pesar del dolor, logró una sonrisa torcida. «Bueno, eso sí que no me lo esperaba». Otro disparo, esta vez más cerca. Los hombres estaban rodeando la cabaña. «No pueden irse por el camino», dijo Chema. «Lo tienen bloqueado». «No vamos por el camino», dijo Nishoni, ajustando la cincha. «Vamos por el arroyo seco, detrás del cerro, lleva a las cañadas». «Es un camino peligroso para los caballos», dijo Pablo. «Más peligroso es quedarse», respondió ella, montando su caballo Pinto. Le pasó las riendas del otro caballo a Pablo. «¿Sabes disparar mientras cabalgas?» «No muy bien, no importa, yo sí». Ella sacó su machete corto y lo dejó sobre el muslo. «Yo voy primero, tú sígueme, no mires atrás». Pablo montó, se volvió hacia sus peones. «Escóndanse en el granero viejo, no salgan hasta que sea de noche». Chema asintió. «Buena suerte, patrón». Luego, mirando a Nishoni, añadió: «Cuídenlo, señorita». Nishoni le respondió con una inclinación de cabeza. Era un gesto de respeto. En ese momento la puerta del establo se abrió de golpe. Un hombre grande, uno de los desconocidos, empuñaba un rifle. «Aquí están». Sin pensarlo, Pablo levantó la escopeta y disparó. No apuntó al hombre, disparó al techo de madera sobre su cabeza. El estruendo fue tremendo dentro del espacio cerrado, y una lluvia de polvo y astillas cayó sobre el intruso, que retrocedió gritando, momentáneamente cegado. «Ahora», gritó Nishoni. Ella picó espuelas a su caballo y salió como un rayo por la puerta trasera del establo, que daba directamente al campo abierto. Pablo la siguió, agachándose sobre el cuello de su caballo. Por un instante, el mundo fue un tumulto de gritos, relinchos y el viento azotando su rostro. Oyeron más disparos, pero las balas pasaron silbando, lejos. Galoparon hacia el arroyo seco, un lecho de piedras y arena que serpenteaba detrás de un pequeño cerro. Al llegar a la cima de la loma, Pablo volvió la cabeza una vez. Vio su rancho, pequeño y distante. Vio a los hombres del Serife, pequeños como insectos, corriendo hacia sus caballos. Y en la loma opuesta, los 3 jinetes apaches que habían estado vigilando, ahora se daban la vuelta y desaparecían al galope, como si nunca hubieran estado allí. Nishoni no miró atrás. «Rápido, Pablo, no pares». Él enfrentó el camino que tenía por delante. Un camino de piedras, de peligro, de un matrimonio que era una mentira para salvar sus vidas. Pero mientras su caballo seguía al de ella, Pablo Méndez supo una cosa con certeza. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, no estaba solo. El lecho del arroyo era un camino de piedras sueltas y arena profunda. Los caballos resoplaban, tropezando a veces, pero Nishoni los guiaba con seguridad. Ella iba delante, con los ojos escaneando cada curva, cada agrupación de cactus. Pablo la seguía, agarrándose a la silla. El mundo se había reducido al sonido de los cascos, a la espalda recta de Nishoni y al miedo que todavía le latía en las venas. Después de un rato largo de cabalgar, el arroyo se abrió en una pequeña cañada rodeada de paredes de roca. Nishoni levantó una mano y se detuvo. Escucharon, solo el sonido del viento sobre las piedras. «Aquí podemos parar un momento», dijo, desmontando. «Ellos no tomarán esta ruta. Sus caballos son pesados, no conocen el terreno». Pablo bajó de su caballo. Sus piernas le temblaban. «¿A dónde vamos?» «Más adentro de la sierra», dijo ella, dando agua a su caballo de una cantimplora. «Conozco un lugar, una cueva donde mi pueblo a veces se esconde. Está a un día de camino». «¿Y después?», preguntó Pablo, viendo el sol comenzar a bajar. «No podemos vivir en una cueva». Nishoni lo miró. «Después, tenemos que hacer nuestro plan, la boda», dijo la palabra sin emoción, como si hablara de reparar una cerca. Pablo se recostó contra una roca. La realidad del acuerdo los alcanzaba aquí, en la soledad del desierto. «¿Cómo se hace eso? ¿Nos casamos aquí, en las montañas?» «No», dijo ella, sacando un pedazo de carne seca de su bolso y partiéndolo en 2. Le dio una mitad a Pablo.
Tiene que ser en un pueblo, con un papel, con testigos, para que sea real para los demás. En San Ignacio es imposible. No en San Ignacio, en otro pueblo, más al sur, donde no conozcan al Serife Ramírez. Ella masticó su comida lentamente. Tengo un poco de dinero, lo suficiente para pagar a un juez y a 2 testigos. Lo he pensado. Pablo la observó mientras comía. Ella lo había planeado todo, cada paso. ¿Y los hombres que te seguían? Los apaches de la colina. Ellos irán por otro camino. Nos encontrarán en el lugar seguro. Necesito darles noticias. Por primera vez, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Mi hermano menor, Cante, está con ellos. Necesito saber que está a salvo. Esa simple frase le recordó a Pablo que Nijoni no era solo una guerrera, tenía una familia, personas a las que amaba y por las que se preocupaba. Lo siento, dijo él, por todo lo que está pasando tu pueblo. Ella asintió, aceptando sus palabras. Y yo lamento lo que pasa en tu rancho. Toño y Chema están en peligro por ayudarnos. Ellos son fuertes, se esconderán. Pablo dijo eso con más seguridad de la que sentía. Este hombre es Salazar. ¿Por qué quiere tanto esta tierra? No es la tierra, explicó Nijoni. Es el camino. Tu rancho está en una ruta vieja, casi olvidada, que pasa por la parte más angosta de la sierra. Es perfecta para mover armas sin ser visto. Si controla tu tierra, controla el camino. Todo encajaba. La oferta insistente del Serife, las amenazas. Nunca fue por el valor del rancho, fue por lo que pasaba por debajo. Entonces no se rendirán, dijo Pablo, sintiendo el peso de esa verdad. No, confirmó Nijoni. Por eso nuestro plan tiene que funcionar. Si soy tu esposa legal, puedo moverme con más libertad. Puedo ir al pueblo, escuchar cosas, puedo llevar mensajes y tú tendrás una razón para quedarte en tu tierra y defenderla. Nadie puede sacar a un hombre de su casa legítima sin una gran pelea. Pablo terminó su carne seca. El sol estaba tocando las crestas de las montañas, pintando todo de naranja. ¿Y nosotros? ¿Qué somos en todo esto? Nijoni guardó silencio un momento. Somos 2 personas que hicieron una promesa hace 5 años. Tú me salvaste la vida. Ahora yo intento salvar la tuya. Es un trueque. Suena frío, dijo Pablo. La supervivencia a veces es fría, respondió ella, pero luego su voz se suavizó. Pero no todo. El café que hiciste esta mañana en tu cabaña no estaba frío. Pablo recordó el gesto simple de ella haciendo café para él, un acto de cuidado. No todo era una transacción. Se levantó. Debemos seguir, antes de que oscurezca por completo. Montaron de nuevo. Nijoni tomó la delantera, adentrándose en un sendero casi invisible entre las rocas. Pablo la seguía, confiando en cada decisión que ella tomaba. Después de 1 hora, Nijoni habló sin volverse. Hay otra razón por la que vine a buscarte a ti, Pablo. ¿Cuál? Porque creí que me dirías que no. Ella hizo una pausa. Casi todas las personas en mi vida me dicen que sí a todo, por miedo, por respeto. Tú me dijiste que no una vez. Cuando te pedí que me dejaras ir sola la noche de las antorchas, dijiste que no, y tenías razón. Pablo no supo qué decir. Necesito a alguien que me diga que no, continuó ella, que me detenga cuando mi orgullo me lleve a un lugar peligroso, que me recuerde que no todo es una batalla. Finalmente, volteó un poco la cabeza y Pablo pudo ver su perfil contra el cielo oscuro. Tú puedes ser esa persona. Esa fue la verdadera propuesta, más profunda que el matrimonio, más arriesgada que cualquier plan. Era una petición de confianza, de equilibrio. Yo también necesito a alguien, admitió Pablo, y las palabras salieron solas. Alguien que me diga cuándo dejar de huir, cuándo pararme y pelear. Nijoni asintió, como si hubieran llegado a un nuevo acuerdo. Entonces estamos listos. Cabalgaban en silencio, pero ya no era el silencio incómodo de antes. Era un silencio de compañía. Delante de ellos, las montañas de la Sierra Madre se elevaban, negras contra el último resplandor del día. En algún lugar allí arriba estaba la cueva, la seguridad temporal, y después, un pueblo extraño, un juez, una boda que era un acto de guerra disfrazado de paz. Pablo Méndez, el granjero tímido, y Nijoni, la guerrera apache, avanzaban juntos, no como salvador y salvada, no como marido y mujer, aún no, avanzaban como socios, como 2 personas que habían decidido que su única oportunidad contra la tormenta que se acercaba era enfrentarla con las manos unidas. El camino era duro y el futuro era una incógnita, pero por primera vez ambos sentían que no lo caminaban solos.